montonazo de niños. Yo creo que en muchas otras provincias de España también se ha gestado la gente de mi generación, sobre todo, con este formato. Y bueno, yo empecé ahí en las escuelas. Siempre hice deportes, jugué a fútbol, a fútbol sala, también esquiaba, hacía muchos otros deportes, pero bueno, el atletismo yo creo que me enganchó mucho por lo que al final engancha al runner que empieza, que es ese sacrificio y ese dolor de piernas que luego retorna en muchísima satisfacción una vez has cruzado la meta. El León, que suele haber bastante afición por el atletismo y que ha sido cuna también de muchos deportistas. ¿Cómo fueron a qué recuerdo tienes tú de tus inicios? Hay que decirle a todos los que nos están viendo que Roberto Alaiz es un atleta del año 90, que es un atleta joven, que no es un atleta como yo, que es un atleta ya bastante más mayor, sino que todavía tiene mucho recorrido por delante. ¿Qué recuerdo tienes de tus primeros años en León haciendo atletismo? Pues no tan joven, ¿eh? Pero sí, a ver, los recuerdos, sí que los recuerdo, fueron unos años muy bonitos, sobre todo porque, bueno, no tenías tampoco unas grandes pretensiones, tú bajabas realmente a jugar, a pasártelo bien y en ningún momento pues tenías unas metas, tenías unos objetivos, unos logros que quizás cuando te vas haciendo mayor o cuando empiezas a profesionalizarte y a dedicarte solo a esto, tienes esa cierta presión que yo no la he tenido muy arraigada, no la he tenido de manera muy fuerte, pero sí que tienes como que le debes algo a la gente, a tu entrenador también, a ti mismo te debes algo, a la gente que cree en ti y bueno, pues realmente cuando eres pequeño te dedicas a jugar y recuerdo esos años pues de manera, bueno, pues es una pasada porque era el tiempo que te dedicabas, que salías del colegio, que a mí el colegio tampoco no me encantaba y era, venga, a correr, a desestresar, a pasártelo bien con tus amigos. Sí, porque al final, cuando eres pequeño, al final se trata de eso, ¿no? Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que ahora mismo también se está perdiendo un poco eso, ¿no? Yo creo que los niños cada vez, no sé si por los padres que quieren que sus hijos enseguida estén ya compitiendo, pero yo creo que hay una edad en la que deberías de empezarse a competir y más para jugar. Yo recuerdo, por ejemplo, que no sé, a los 8 o 10 años yo todavía seguía jugando y haciendo movidas de atletismo y aprendiendo otras disciplinas. Y aquí hay padres que ya a los 12 años ya quieren meter a los niños a hacer series y movidas, ¿no? Y a los 12, 13, 14, yo me acuerdo que, no sé, hasta que no tuve 14 años, no tuve 13, 14, no tuve más o menos claro que quería dedicarme a fondo. De eso vamos a hablar ahora, porque ¿a qué edad, cuándo es cuando tú te decides y dices, joder, pues, o sea, hostias, quiero dedicarme a esto más, ¿no? Porque claro, luego hablaremos de esto, ¿no? Pero el paso del amateur, o sea, de lo que es cuando ya te vas haciendo más mayor, ¿no? Vas cumpliendo 16, 18 años, el paso luego ya al decir, hostias, me tengo que dedicar más a esto, ese es un paso que para todos los deportistas, para todos los atletas siempre ha sido importante para nosotros. El momento en el que dices, dejo todo y me dedico a ello, o lo compagino. ¿En qué momento, cuándo fue cuando llega este momento para ti? Te lo respondo ya, seguimos con los niños. Seguimos con los niños y luego me respondes. Vale, es que lo de los niños sí que me llama bastante la atención porque sí que ahora estamos viendo, bueno, la gente que sigue un poco el atletismo, grandes marcas, grandísimas marcas en categoría infantil, cadete, juvenil, que están batiendo todos los récords de España. Y yo en ese momento digo, juvenil, yo corría 3-4 días a la semana y porque me apetecía, porque me decía, venga, hoy hacemos una serie, hoy rodamos, hoy. Y yo creo que ahora los niños, no sé si son los padres, quizás son más las redes sociales y más culpa de los atletas, no digo en mi caso, pero bueno, de los niños que se fijen en los atletas que están arriba, porque ven que hacen series, ven que hacen rodajes, ven que... Y claro, tú te quieres parecer a tus ídolos. Entonces, la gente que tomas como referencia no te cuenta que esa edad no tienes que hacer eso. Y tienes que hacer mucha más técnica de carrera, mucha más coordinación, porque para cada edad tienes unas cosas. Entonces, yo espero y ojalá mucha gente de estos niños que empiezan ahora a correr y a despuntar tanto lleguen a categoría senior, pero cuando hay que llegar es en categoría junior, sub-23 y senior, pero sobre todo senior, porque muchos hemos conocido gente que se quedaba por el camino y que eran muy buenos de pequeños y realmente cuando tienes que ser muy bueno y dedicarte a esto es cuando eres adulto, no un niño. Claro. Y ahora me respondes a cuando llega el momento de cuando dices, hostias, yo tengo cualidades, o alguien, tu entrenador, Villacorta, sí, que luego hablaremos de él, pero llega un momento en que te dicen, oye, hay que dedicarse a esto porque aquí hay potencial. ¿Cuándo es cuando tú decides o cuando yo creo que en ningún momento...
no ha habido en ningún momento un punto de inflexión así de manera muy abrupta en el que yo diga, bueno, pues ahora me dedico solo a correr, o ahora me dedico... Fue una concatenación de cosas. Yo en categoría junior ya fui con la selección española, campeonato de Europa, me metí en la final del campeonato de Europa de 3.000 obstáculos y bueno, ahí dije, me gusta y soy bueno, me puedo dedicar, no dedicar, pero bueno, me quiero seguir haciendo esto. A los 2 años quedé quinto en el campeonato de Europa sub-23 y dije, bueno, ya está. Y justo ese verano vino Sebas Martos, que es otro atleta de 3.000 obstáculos de los mejores de... Bueno, Sí. yo creo que tiene la tercera o la cuarta mejor marca sub-23 de toda la historia. Y vino a León a entrenar conmigo y ahí quizás sí que fue un poco un punto de inflexión y dije, vale, ha venido este tío a entrenar, es mucho mejor que yo, era el actual campeón de Europa, sub-23, de la distancia de 3.000 obstáculos y si está este tío entrenando, yo voy a entrenar con él, entonces entre los dos podemos hacer algo grande. Y el primer año que vino Sebas a León me hice la mínima, nos hicimos los dos la mínima olímpica, a la postre él fue a los Juegos, aunque luego no pudo competir, pero quizás fue ese año 2011-2012, el tercer año de categoría sub-23, en el que yo dije, puedo dedicarme a esto, pero siempre compaginándolo con unos estudios y bueno, con los pies en la tierra, sabiendo que de esto o eres un super crack a nivel europeo y mundial o bueno, no se puede vivir a largo plazo del atletismo. Ese es un tema que luego lo haremos también en esta tarde, en esta charla, sobre el tema de cómo los atletas están un poco quizás maltratados y con las circunstancias que ven ahora. Ahora vamos a hablar de Villacorta, que yo creo que es probablemente la pieza clave, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fue Arturo Martín, que fue mi entrenador toda la vida y yo creo que fue el antes y el después, ¿no? Cuando yo conozco a mi entrenador, todos los atletas tienen un entrenador que, bueno, hay muchos casos, ¿no? Hay atletas que cambian de entrenador, tiro porque me toca, tú y yo lo sabemos, pero luego hay atletas que son siempre muy fieles a su entrenador, ¿no? Y yo creo que este es en tu caso, y en ese caso sí que me siento muy identificado también contigo, porque hemos sido atletas que en cierta manera hemos sido siempre muy fieles a nuestro entrenador. ¿Qué significa la figura de Villacorta para ti? Bueno, pues Villacorta fue y será mi mentor. No fue mi primer entrenador porque ya te digo, yo empecé en las escuelas deportivas, pero sí fue dentro de cuando empiezas en las escuelas, cuando los niños eran buenos o ya estaban un poco más especializados, yo iba 2 días a las escuelas y un día con el entrenador que tú habías elegido la especialidad. O sea, pues, a mí me gustaba el fondo y el medio fondo, pues era Villa, ese entrenador. Entonces yo empecé yendo un día con Villa y otros 2 días con las escuelas y bueno, el año siguiente ya solo me quedé con Villacorta y ese fueron los inicios. Ahora mismo es más, más no, pero es muy, o sea, la figura de amigo yo creo que está por encima de la de entrenador y aparte es mi socio de un proyecto que tenemos juntos que se llama Camarín. En la vida deportiva de un atleta siempre hay los ascensos y siempre hay los descensos. Vamos a hablar ahora del ascenso, ¿no? A partir de entonces, en el momento en que conoces a Villacorta, empieza tu recorrido ascendente. Bueno, creo que el nombre de Roberto Alaiz empieza a conocerse a nivel nacional y empiezas a hacer marcas importantes. Hay una prueba, que es el 3.000 metros de obstáculos, que es donde yo creo que realmente a ti se te reconocía hasta hace no mucho en la prueba de los obstáculos y que por diferentes circunstancias luego, pues lo has dejado un poco más apartado y te has centrado más en otras pruebas. Cuéntanos algo de una prueba como el 3.000 obstáculos, que a mí me parece una prueba, dentro de lo que son las disciplinas del medio fondo y fondo, una prueba muy diferente. ¿Por qué te decantas por el obstáculos? Realmente porque fue la primera marca donde hice mínima para un campeonato de España. Yo corría, ya te digo, medio fondo y fondo. Y cuando era pequeño no era no era muy bueno, me costaba bastante hacer las mínimas para el campeonato de España. Y me acuerdo que sí hice en 1500, pero bueno, sabía que me sacaba mucho y probé hacer obstáculos. En 2000 obstáculos creo que hice una marca de Centilla y fui en el campeonato de España, me gustó, me encontré bien y bueno, hice una carrera diferente.
yo creo que al final las pruebas lisas, cuando eres pequeño, pues quizás se te quedan un poco monótonas. Encima, los rivales, si entrenan más que tú, son mejores que tú y se han desarrollado antes, tienes unas grandes diferencias. Y quizás en el obstáculo, al ser una prueba un poco técnica, influyen otras cosas. Y quizás ahí podía jugar más de tú a tú con mis rivales. Aún así, creo que quedé, no sé si séptimo o octavo. Me pasaron por encima, pero bueno, empecé ahí y luego ya sí que me especialicé un poco más y fue donde logré mi primera internacionalidad. Entonces ya dije, esta es mi prueba y hasta hoy que aún la he hecho de menos. Háblame de tus... Quiero que me cuentes un poco de tus internacionalidades, ¿no? Porque, bueno, vamos al Mundial del 2013, nos plantamos en 2015 y cuéntame qué tal fue la experiencia cuando uno ya empieza a ser... Porque, claro, todos los atletas que hemos sido jovencitos siempre hemos soñado con ser internacionales absolutos. Cuando uno lo consigue, ¿qué se siente? ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza? Porque dices, hostia, ya lo he conseguido y ahora es cuando yo creo que empiezo a creer, ¿no? Mi primera internacionalidad, bueno, fue en el 2012, fui a unos campeonatos mediterráneos. Sí, bien. Y el fallo entre mi entrenador y yo fue no creer que podíamos acudir a los Juegos Olímpicos, porque en ese año 2012 se celebraron en España en Mataró unos trials donde se iba a dilucidar quién iba a ir a los Juegos. Que hice yo, que retransmití yo por internet, por cierto. De eso no me acuerdo. De que ya sabía una mínima A y una mínima B. Sí. Entonces la mínima A era 8.23.20, creo que era la mínima A, y la mínima B era 8.28, 8.30, que era una mínima bastante fácil. Entonces, da la casualidad que para ir a ese campeonato solo podían ir o 3 con mínima A o 2 con A y 1 con B. Entonces, como España siempre hemos sido muy... bueno, un país con muchos obstáculos muy buenos, pues tenía que hacerme la mínima A. No la hice la mínima B y me quedé a un segundo de la mínima A, pero ganando los trials quedando segundo, pero estando dentro de lo que podía ser la selección, dentro de los criterios para la selección de esos juegos. Entonces, bueno, pues ese podía haber sido mi gran internacionalidad sin por lo menos ni de verlo, siendo sub-23 y en los Juegos Olímpicos, y por menos de un segundo, durante 2 veces que lo hizo en Huelva y en Mataró, pues me quedé ahí. Y luego, bueno, como premio de consolación, fui a unos campeonatos mediterráneos que, bueno, quedé octavo, no lo hice ni bien ni mal, pero bueno, de aquella decía, bueno, es joven, está aprendiendo, y sí que ahora que igual sí que dices, no sé, valoras mucho más esas internacionalidades ahora que estás, o que estoy en mi caso, pues relativamente lejos de ellas. Hay una carrera que yo siempre voy a recordar que fue la de Vallecas, ¿no? Yo creo que el Roberto Alaiz de la San Silvestre Vallecana fue una carrera espectacular. Yo no sé si estarás conmigo, pero de todas las carreras y mira que has tenido carreras emblemáticas, pero yo creo que la carrera de Vallecas, no sé por qué, pero a mí me pareció algo extraordinario. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero me pareció una carrera espectacular. Sí, se juntaron varias cosas. Quizás ha habido algún año que la San Silvestre Vallecana traen a 2, 3 africanos, además de... Ostras. Yo te veo. Además de, pues de gente de relumbrón de otros países con bastante peso y con bastantes buenas marcas por debajo de 28. Ese año solo había un africano muy bueno y el resto éramos todos nacionales y algún internacional que no tenía tanto peso. Entonces, bueno, yo me creí que podía no ganar porque se nos había ido de aquellas, creo que era el que tenía el récord del mundo de 10 kilómetros en ruta, se nos fue mucho, pero hasta que entré en el estadio de Vallecas, yo en el estadio de Vallecas entré segundo. Y luego al final me pasó allá y luego pues Javi Guerra venía detrás de mí, venía pegado y no me pudo pasar. Pero sí, quizás esa carrera ha sido, no sé si mi mejor carrera, pero en la que más, sí, en la que más he sufrido, por ejemplo. Sí, hay una imagen además de que apareces en el suelo y tirado, que es una imagen que pasa a la historia de la San Silvestre Vallecana. El año siguiente volví a quedar tercero. Y ahora sí, 2 años seguidos tercero. Correcto, que es que tú tienes tu historial en la San Silvestre. Me gustaría hablar, después de hacer un poco pequeño resumen y un pequeño recorrido de lo que ha sido un poco tu carrera deportiva, porque la carrera de Roberto Alaiz, yo siempre he dicho que tiene dos partes. La parte
La parte extraordinaria, la parte en donde, bueno, pues ibas hacia arriba claramente. Y luego está la parte, pues la que tristemente se tuerce por una lesión. Yo, por ejemplo, que, bueno, pues muchos de los que nos están oyendo, he tenido la suerte de competir contigo. Yo es verdad que yo he coincidido contigo en tiempo, casi ya mi final de mi carrera deportiva, pero tú estabas en ascenso, pero hemos coincidido. Pero hay un campeonato que es el Campeonato de España del 2016, que es mi último Campeonato de España, y en el que tú ya vas lesionado. Y a raíz de ahí empieza digamos, un desierto, que probablemente ni tú siquiera serías consciente de lo que venía por delante, pero que en principio lo que parecía una lesión corta se convierte en una lesión larga. De todo este recorrido, porque ya lo hablamos de las lesiones, yo siempre digo que hay 3 tipos de lesiones, que son las lesiones cortas, lesiones que, bueno, pues que te impiden a lo mejor entrenar una semana y tienes que, a lo mejor, pues, que parar 2 sesiones de fisio y ya está. Las lesiones de medio alcance, ¿no? Las lesiones que, bueno, pues que te ponen en peligro incluso la temporada porque estás parado 3, 4, 5 meses. Y luego están las lesiones que son largas, las lesiones en donde la cosa se prolonga en el tiempo y en donde hay una cosa que se llama la psicología y en donde te juegan muchos factores, y que este ha sido tu caso y que también ha sido mi caso. Después de todo esto, después de este periplo de lesiones y de operaciones quirúrgicas, ¿qué ha sacado Roberto Alaiz en claro y qué es lo que ha aprendido? Pues si puedo dar un consejo es relativizar, pero ya no la lesión, sino en todo. Ni todo es tan bueno ni todo es tan malo. Yo cuando estaba en activo y corría bastante, dices, esos años antes del 2016, 2014, 15, no sé si los que nos están escuchando también les ha pasado alguna vez en su vida que todo te sale bien. Entonces, es que todo me salía bien. Claro, pero eso le pasa mucho. Hacía lo que hiciera. Pero yo creo que eso les ha pasado a muchos atletas, ¿eh? O sea, mira, antes de empezar la emisión hemos estado hablando de Fernando Carro, ¿no? Un ejemplo también claro de que todo le salía bien. Claro. Yo en mi foro interno estaba acojonado porque digo, me está saliendo todo bien, va a haber un momento que me empieza a salir todo mal, y así fue. A partir de 2016, con esos 3 años tan cojonudos de encadenar 3 internacionales seguidas en 3 veranos, acudir a campeonatos internacionales de cross, correr bien la ruta, correr bien todo, pues bueno, pues esta lesión del tendón de Aquiles que a ti también te ha acaecido, y pues encadenar una, otra y estar 4 años en la lona. Cuando uno, y esta pregunta la hago sabiendo lo que es, porque lo he vivido también en primera persona y lo estoy viendo en primera persona, aunque yo ya estoy más fuera que dentro, pero al final me apetece seguir corriendo y al final pues a uno tiene esa chispilla de seguir compitiendo. Pero cuando uno se pone el dorsal por primera vez, después de mucho tiempo, y dice, hostia, ya he salido de esta, ya estoy fuera, joder, por fin, y tiene una recaída, ¿qué es lo que se le pasa a un atleta por la cabeza? Porque muchas veces, y mucha gente que nos está escuchando ahora, yo creo que no lo podrán entender del todo, porque probablemente mucha gente ha tenido lesiones que son cortas o de medio alcance, ¿no? Como decía antes. Pero cuando una lesión es larga y son muchos años que a partir del primero, incluso del segundo año, hay mucha gente que dice no, pero tú en tu foro interno dices sí. Y ese análisis interno, esa crítica interna, ese análisis que te haces a ti mismo, que llegas a replanteártelo porque dices, hostias, a lo mejor es no, a lo mejor es que ya estoy, a lo mejor es que esto se ha acabado, pero sigues intentando. Todo esto que tú has vivido, Roberto, de alguna manera, ¿ha sacado algo en claro? O sea, es decir, ¿ha sido, como digo yo, una lucha constante que te ha hecho superarte a ti mismo y sacar una versión que probablemente tú no conocías? Sí, no, a ver, es que esta pregunta es cojonuda, pero tú también, porque sabes lo que pasa al atleta. Entonces, cuando me hacen esta pregunta de la lesión, tú muy bien has dicho al principio, cuando peor lo pasas, no es cuando estás en la elíptica o cuando te has operado o cuando No, eso no es lo peor. Semanas. Totalmente de acuerdo. Cuando peor lo pasas es justo cuando te lesionas otra y vez lo has puesto todo y has dicho, mierda, otra vez. Y cuando caes, y además, otra vez, no una lesión cualquiera, sino otra vez la peor. Otra vez el tendón de Aquiles, que sí que puede ser para los traumatólogos que saben, y bueno, y los atletas que les ha pasado esta lesión, pues saben que es de las peores.
Y bueno, pues cuando es otra vez, es el cerebro, yo creo, más que el meramente físico, el que dice, no puedo volver a pasar por todo lo que he pasado. Entonces ese es el momento, un poco un punto de inflexión que, bueno, ya sobre todo cuando puedes tocar un poco más el suelo. Sobre Lo todo bueno cuando que a mí pasas me por, pasa, sobre todo cuando pasas por segunda vez por quirófano, porque cuando pasas la primera vez claro, piensas que todo va a salir y que es un sí, trance, pero cuando pasas por nada, segunda que vez, yo yo me lo recordaba, por como, que yo ejemplo, soy el mejor y claro, que yo voy a tirar para adelante. Y claro, si me dicen 3 meses, igual son 2, yo como bueno, soy mejor lo voy a hacer en 1. vale, lo haces, Y pues, error. Y cuando pasas ya 3 veces, pues imagínate. claro, claro, Entonces, bueno, pero sí que aprendes, yo creo que al final son cosas que te valen, son situaciones que te valen para el resto de tu vida. Igual son muy seguidas, igual son unos tortazos que no nos merecíamos, pero que realmente es un cliché, pero te ayuda a ser más fuerte el resto de tu vida y te ayuda a afrontar totalmente. las vicisitudes y los contratiempos de otra manera. Totalmente de acuerdo en esto que acabas de decir. O sea, y da igual la edad que tengas, ¿eh? O sea, da igual que seas un chaval de 27, 25 como si eres un tío de 40. Al final esto es un aprendizaje total. Hay una cosa que me llama la atención y vamos a ir cambiando un poco también de tercio, porque tú has, digamos, un poco te has actualizado, ¿no? Es decir, has dicho, bueno, vuelvo a competir después de todo este periple de lesiones y ya ves la luz, pero hay un momento en que dices, hostias, a lo mejor el obstáculos no es la prueba que mejor me vendría y me tengo que a lo mejor que actualizar un poco, ¿no? O, no sé, me tengo que reconvertir en otro Sí, atleta. ¿En qué momento es cuando dices tú, hostias, pues a lo mejor el trim obstáculos tengo que dejarlo y me tengo que centrar en otra prueba? a ver, yo tengo la suerte de ser, dentro de ser obstaculero, ser bastante polivalente y no ser muy buen saltador de obstáculos, pese a que yo considero que es mi mejor marca, la de 3.000 obstáculos. Entonces, antes era bueno por abajo y era bueno por arriba. Ya quedé quinto en unos campeonatos de Europa de 5.000 con Mofara, con Ibrahimov y con gente súper potente. En Entonces, Zurich. realmente, mi mejor resultado ha sido un 5.000. No es un 3.000 obstáculos, que no pasé nunca a la final de los mundiales, que fui. Entonces, tampoco reconvertirme tanto, porque siempre me ha gustado mucho la prueba del 5. Creo que es hasta más dura que la del 3.000 obstáculos. A mí No sé, también a me mí lo es que igual parece. me mata, pero a mí me parece una prueba brutal, pero brutal, en la que Brutal. sufres durante 4 minutos, 5 minutos, una Sí, barbaridad. una barbaridad. Sí. Y bueno, y ahora te voy a dar una primicia. No voy a dejar los obstáculos del todo. De hecho, dentro de Me gusta, me 10 días gusta. Me gusta que me des primicia, me corro, gusta que me des primicias. corro un 2.000 obstáculos en Alemania. Ah, muy bien. No quiero empezar por un 3.000. No va a ser, o sea, no voy a preparar el campeonato de España de 3.000 obstáculos, pero sí que voy a correr un 3.000 obstáculos en Alemania. Un 2.000, perdón. Bueno, pues va a ser especial, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo hacía que no corrías en obstáculos? El último obstáculo me retiré y fue en el Mundial de Pekín 2015, por 6 años. 6 años. Uh-huh. Bueno, pues vamos a por ello, ¿no? Sí, tengo muchas ganas y bueno, he estado saltando alguna valla, que todavía no he hecho series puras por el miedo y la incertidumbre de los tendones. De momento no me molestan nada y me veo bastante bien encima de la valla, aunque bueno, es la prueba menor, no es el 3.000, sino un poco una prueba adaptada, no olímpica. Y bueno, para quitar el mono y para volver a saltar una ría, que realmente creo que es lo que más he hecho de menos. Hay una cosa que... aquí vamos a cambiar ya de tercios. Hay una cosa que me preguntan mucho, Roberto. El otro día, por ejemplo, en el meeting de Unidas Podemos, en la Plaza Roja de Vallecas, mucha gente me preguntó qué pasa con los deportistas, qué pasa con los atletas, dónde están los atletas, ¿no? Y no sabía exactamente qué contestarles, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención en tu red social, ¿no? Que es verdad que es una red, hablas de deporte, pero de vez en cuando, Roberto Alait sí que, de vez en cuando sí que tiene algún comentario, bueno, de alguna manera sí que se pueda posicionar,
por algún comentario que hace, o por algún me gusta que da, o por algún retweet que hace, ¿no? Es verdad que los atletas, o normalmente los deportistas, pero sobre todo los atletas, no se posicionan tanto en lo que es cuestión de política, aunque sí tenemos casos, ¿no? Pues estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, pues en Cienfuegos, ¿no? En Borja Vivas o en Ruth Beitia, que se posicionan políticamente, y de hecho Cienfuegos, por ejemplo, está en el Partido Popular de Extremadura, pero normalmente suelen ser deportistas que normalmente se suelen siempre posicionar más en el centro derecha o la derecha. ¿Cuál crees que es el motivo por el que los deportistas españoles, en este caso los atletas, no se terminan de definir políticamente? Porque a mí, por ejemplo, el otro día, hablando con Juan Manuel Bellón, del diario AS, me preguntaba deportistas que se posicionen del otro lado, ¿no? Del lado de la izquierda. Y nos costó encontrar deportistas que nítidamente se posicionen. ¿Cuál crees que es el motivo? ¿Cuál crees que es el motivo por el que los deportistas no terminan de posicionarse políticamente? ¿Cuál es el rango de edad de un deportista? De 20 a 18 a 35, 40 años, ¿no? Más o menos. Yo creo que a la gente de esta generación y de este rango de edad no le interesa la política. Y le interesa muy poco la política, y yo creo que ese es el primer punto. Y el segundo, pues como bien hacen Pau Gasol y Rafa Nadal, si te posicionas políticamente, te estás quitando a un conglomerado de a un sector de la sociedad. A un sector que te pueda apoyar. Entonces, ¿qué es lo inteligente? No posicionarte. O dar píldoras quizás a los dos lados. Entonces, el que se posiciona políticamente es porque le interesa más, bueno, en mi caso, como no creo que sea nunca y tenga una masa detrás que me apoye y nunca voy a ganar una medalla de olímpica, pues me posiciono porque quiero y porque me parece muchas cosas muy injustas. Entonces, prefiero el Robert como persona y no me considero... O sea, yo soy Robert persona, también soy deportista, pero primero soy persona, entonces por eso lo hago. Y muchas veces me meto en cosas porque si lo pienso en frío no lo haría y no debería. ¿Porque alguna vez te has arrepentido de a lo mejor de algún comentario o algo que hayas podido poner? No arrepentirme, pero sí que ha tenido alguna consecuencia. No digo aquí que lo iba a volver a poner. Seguramente no lo hubiera puesto, pero nunca no arrepentirme de lo que pienso, no, pues no tiene sentido. ¿Tú crees, por ejemplo, que si un atleta se posicionara, pues yo qué sé, dice, bueno, pues mira, yo voto al Partido Popular, o yo voto a Vox, ¿no? ¿Tú crees que un atleta tendría las mismas consecuencias al decir que es de votante de derecha o de ultraderecha que, por ejemplo, un atleta que diga, pues yo voto Unidas Podemos, o yo voto a Más Madrid, o yo voto al Partido Socialista? ¿Crees que hay...? No, yo creo que no. A ver, bueno, ahora con las elecciones de Madrid tú ves que ha salido reflejado que Vox tiene 13 escaños. Podemos creo que 12, ¿no? Era 11, 10, entonces, perdona, 10. 10, 11, bueno. ¿Por qué va a estar mal uno y bien otro? Si es que eso es yo creo que es un error que tenemos de base, pero toda la gente, no puedes demonizar a quien ha votado a Vox porque igual él tiene sus porqués y el que ha votado a Podemos tiene sus porqués. Que luego hay gente que, perdón por la expresión, que es subnormal porque vota sin saber por qué vota. Ese es el gran error quizás de muchos españoles y de mucha gente de Madrid que ha votado. ¿Y por qué? Y te dicen, porque ese día se levantó o por un discurso que no lo voy a decir, pero que me parece de risa. Entonces, si tú tienes tus porqués y votas a Vox, es legítimo. Bien, o sea, me parece bien. Que no puedes decir a la gente lo que tiene que votar. Otra cosa es que tú votes por un discurso muy carente de esencia y por un discurso que porque te lo ha dicho el de al lado, o porque mi amigo vota entonces yo también te voto. Pues no, eso no. Tú sabes que alguna vez hemos hablado tú y yo, pero tú sabes que yo soy de la opinión de que dentro del atletismo español y dentro del deporte en general, hay gente muy bien preparada que no se posiciona por miedo, pero también hay un montón de gente que la política, como dices tú, le repampinfla mogollón. Que yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero a mí lo que más, los que más. Pero a mí lo que más me fastidia, o lo que más me llama la atención,
es que justo los que más les importa un pepino a la política son los que más opinan, son los que al final más caña dan, y precisamente siempre dan caña hacia un lado. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, y que probablemente el problema que tengamos en el deporte español sea un problema, bueno, en el atletismo, que en este caso estamos en el atletismo, sea un problema de compromiso social, en este caso. Mira, yo te puedo hablar de atletismo, de deporte y de mí, con conocimiento de causa y lo que quieras, y te voy a refrendar lo que te voy a decir y te voy a argumentar. Pero de política creo que yo no estoy capacitado, por ejemplo, para hablar de muchas cosas que no sé. Lo primero, porque me interesa, pero no doy para leer todo. Entonces no te sabría argumentar muchas cosas que quizás tú en una mesa, tú te sientas a hablar de política y son 6 personas, los argumentos que te dan, y muchas veces no me son muy gusta simples. hablar con esa gente que es un poco fanática y que es un poco sí, que no sé qué, el otro tal, porque digo... ¿Para qué? ¿Para qué? Es que me da vergüenza ajena lo primero, y lo segundo, me estás dando un discurso que es el mismo que el que está dando el de al lado. Claro. Entonces, yo si de algo sé... No les vas a convencer. Y me he informado bastante, te puedo hablar con conocimiento de causa, pero de muchas cosas que se están hablando y que pues, no tienen ni pies ni cabeza, pues te la tiraría al traste. Por eso me gusta más escuchar a la gente que sabe realmente y a personas que sigo y que admiro que hablar yo, porque de algún modo no quiero que mi palabra se la tome al pie de la letra, pues porque yo no tengo el conocimiento que tienen muchas personas a las que sí se debería de escuchar más, y no quizás a un deportista que lo que hace bien es su deporte, es correr, es lo que sea, y políticamente pues quizás igual estamos un poco más parcos en palabras y en conocimientos. Lo que pasa que yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que el deporte tiene mucho que ver también, tío, con la igualdad, con no sé, el antirracismo, todo lo contrario a lo que es todo lo que es la tolerancia en este caso, ¿no? O sea, yo creo que y sobre todo en nuestro deporte, ¿no? O sea, el deporte, sobre todo, el atletismo en general, pero sobre todo, el deporte en general, pero el atletismo en particular, me parece que es un deporte que reúne todas esas cosas, todos esos valores que en principio deberían ser valores fundamentales y que los recoge el atletismo, ¿no? A mí, por ejemplo, encontrarme un atleta que es racista me cuesta mucho entenderlo, ¿no? ¿Cómo es posible que un atleta sea racista, ¿no? Que hable mal cuando hablan mal de los marroquíes y dicen que es unos moros, porque esto lo hemos vivido tú y yo en primera persona, lo hemos visto y sabemos que los moros son los que, como si nosotros fuésemos muy buenos y los moros son muy malos, ¿no? Es como este cliché que ya incluso a determinadas veces termina siendo incluso rancio el discurso, ¿no? Y yo no sé si esto es porque a lo mejor es una falta de formación, de cultura o de educación, y que nos hemos rodeado muchas veces de gente que el discurso más simplista le cala. Bueno, pero es el atletismo porque es el sector que conocemos, pero yo creo que esto está regado en toda la sociedad. Sí, bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? Si vamos al fútbol todavía peor. Que es de base gigante, que es la educación. Entonces, si a nivel educativo nos falla y nos falta y nos falta mucho, pues entonces eso se traslada que a cuando tienen 12 años mal, y cuando tienen pues 30 pues nada, pues aún es peor, y hay más fanatismo y hay más piensan menos en el prójimo, piensan mucho en sí mismos. Yo creo que eso radica mucho sobre todo en eso, por ejemplo lo que dices tú del moro. Pero es que claro, si tú te pones en la piel del moro que viene a España, ojo, ¿qué prefieres? Es que es un poco... Sí. No sé, es muy difícil encontrar el equilibrio. Entonces, no sé, yo muchas veces que pasan cosas estas, siempre intento ponerme en la piel de la otra persona, y no sé quién decía lo de ponerse en sus zapatos, calzarse sus zapatos, y hostia, y te cambia un poco el chip. Sí. De esto hablaremos luego, que hablaremos un poco también de la actualidad. Pero hay un tema que sí que me gustaría tratarlo contigo y comentarlo contigo. Hay un asunto que se habla muy poco en los programas políticos en general, y esto tuve la oportunidad de poder hablarlo el otro día con algunos dirigentes de Unidas Podemos en el último meeting que tuvimos de cierre de campaña,
en el que se hablaba de la escasa trascendencia o de la escasa importancia que se están dando al deporte en los programas electorales, ¿vale? Si tú coges un programa electoral de algún partido, es verdad que la cultura en algunos partidos políticos le están dando una gran prioridad. Es verdad que en problemas como el medio ambiente, que es un problema que hasta hace no mucho era un tema que casi se pasaba de pasadas en los programas electorales y que ahora, viendo el problema que ya vemos real, que lo estamos viendo día tras día, se le da más importancia. Pero sin embargo con el deporte es como que todavía sigue siendo como algo que sí se habla, pero que no se termina de desarrollar. ¿Qué crees tú que podríamos desarrollar o que se podría desarrollar como en un programa político que fuese importante para darle la cabida que merece el deporte en un programa político? Bueno, yo no sé, quizás desde el principio lo unaría un poco también con la sanidad, porque de base tenemos un problema que es el primer mundo como es en España, que es la obesidad. Entonces empezaría por ahí. Que los médicos recetaran o de alguna manera dar un toque y recetar deporte, que al final el deporte es salud. Y se está viendo que eso pasa en muchos países del norte de Europa. Claro, o sea, tú reduces muchísimo unos impuestos que van para la sanidad y dejas de dar pastillas y dejas de dar 1000 cosas de estas recetando salud y diciéndole que bueno, anciano que no tiene que ser anciano, a la persona que tiene que realizar pues 5 horas de deporte al día, de moderado, y le puedes prescribir incluso a los licenciados, como es mi caso, de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que, bueno, pues tener alguna conexión con un sistema sanitario para que esas personas prescribieran deporte a la gente que lo necesita, y yo creo que mejoraría mucho la calidad de la sanidad porque se reducirían mucho las colas y listas de espera, y luego hay muchos estudios que están demostrando que te baja el cáncer, te baja la diabetes, bueno, y que la gente se siente mejor, que también con deporte te sientes mejor, y a nivel de depresiones es que son todo pros. Entonces yo creo que eso es lo primero. Y lo estamos viendo luego, con la pandemia, de hecho, yo creo, ¿no? Yo creo que ahora con la pandemia la gente sufre mucho más crisis de ansiedad porque no está haciendo deporte. Claro, es que yo son todo pros. Yo también metería más pasta en investigación para que todo esto salga a la luz, y metería más, no lo sé, de alguna manera fomentar el deporte. Y eso lleva a que los niños, bueno, ahora está los youtubers, ¿no? Esto que estábamos hablando tú y yo antes, y que muchos de sus fans, o sea, muchos de sus ídolos son youtubers o jugadores de streaming, pero bueno, tú coges a un niño y le dices, ¿quién es tu ídolo? Y te dicen youtuber. En muchos casos te va a decir el nombre bueno, sí, pero sí, de un deportista, ¿no? Yo creo que en muchísimos casos te va a decir el nombre de un deportista. Entonces, si... sí, pero te dice a lo mejor el nombre de un futbolista. Sí. Es que cuidado, bueno, que sí. cuando hablamos de deporte habría que hacer un segundo apartado del fútbol. Porque yo hablo del deporte y luego está el fútbol. Que no, escucha, que no lo desmerezco, que el fútbol, o sea, es un deporte muy bonito y hay muchos niños que... Pero la imagen que se está transmitiendo de cara a los críos del fútbol, bajo mi punto de vista, es una imagen equivocada, ¿no? Es el del futbolista que gana mucha pasta, que compra unos coches de puta madre, que juega en los mejores clubes, pero nadie se acuerda de futbolistas que juegan en segunda división, que cobran una puta mierda y que a lo mejor no ha tenido la oportunidad en de... División, bueno, en segunda B, sí. De segunda B, pero sí, bueno, mira, ahí sí me has ganado. Pero bueno, pues encauzar el deporte por salud y por bienestar de la salud de la población. ¿Cómo consideras que es el atletismo, y ahora voy hablando ya no deporte salud, sino deporte profesional? ¿Cómo consideras o qué consideras que se podría mejorar dentro del sistema, digamos, de becas o el sistema... ¿Cómo evalúas el atletismo profesional hoy por hoy en España? En comparación con otros países de Europa. Te voy a decir un tip que en mi caso sí que no lo había pensado hasta que me lo dijeron. Yo creo que a mí, por ejemplo, la federación, en cuanto me lesioné, obviamente se te acaban las becas porque no vas a campeonatos, no generas resultados, pero tampoco tuve un apoyo a la hora de fisioterapeuta, de la operación. Eso como que se obvió un poco, y sí, te lesionas. Miento, fui a Madrid, estuve en la Blume tratándome, pero cuando me rompí el tendón y eso fue después. Que eso fue después del 2016, porque yo coincidí contigo en la Blume algún día.
Sí, no, pero fue en el 2016. O sea, estuve tratándome en la Blume para ver si podía volver a correr. En verano, sí. Pero cuando ya lo di por perdido porque era imposible, me dolía tantísimo y con rehabilitación, y luego me lo rompí, pues las 3 operaciones me las he tenido que costear yo y toda la rehabilitación me la he tenido que costear yo. Entonces, está muy bien que te apoyen cuando te van las cosas bien, pero hay que apoyar cuando están las cosas mal. Que te echen un cable cuando las cosas no te van tan bien. Que, bueno, yo creo que eso, de hecho, es una cosa que me consta que sí que están cambiando, que de la Federación 2.0, después de que la dejara Odriozola, pues son cosas que están mejorando, al igual que las concentraciones. Yo, por ejemplo, todas las concentraciones que hacía, salvo Sierra Nevada, que creo que los gastos los cubría el Consejo Superior de Deportes, me las he tenido que pagar yo, yendo a campear a todo el mundo, preparando Pekín, preparando en Kenia, y eso ahora sí que sé que se lo está pagando muchos atletas. Entonces yo creo que la federación está mejorando mucho, que hay muchas cosas por que hay que pulir, pues seguramente. Que los atletas deberían, los que están arriba, cobrar más por parte de la federación, que son los que representan a España en los Juegos Olímpicos, pues seguramente. Pero yo creo que eso es un camino y que se está haciendo. No estoy tan dentro como estaba antes porque, bueno, ahora estoy intentando volver a correr rápido y todavía no está con la selección española, pero bueno, yo creo que sí que se está trabajando por ese lado y felicito a la federación, esta federación, aunque claro, siempre queremos más los atletas. Siempre se ha hablado del centralismo, ¿no? De los centros de alto rendimiento y hemos dejado, yo creo, y aquí sí que yo estoy de acuerdo, que ha sido un error el obviar durante muchos años que existían centros de tecnificación o que se podían hacer más centros de tecnificación que no fueran en las grandes capitales, por ejemplo en Barcelona o en Madrid. Tú en tu caso, por ejemplo, que has estado en León prácticamente toda tu vida, aunque hayas podido entrar en otros lugares de España, pero no sé si estarás de acuerdo en esta forma de entender el deporte profesional, ¿no? Porque siempre es como que si quieres mejor, siempre oíamos eso de que si quieres mejorar es que tienes que ir a Madrid o tienes que ir a Barcelona. Y yo creo que bajo mi punto de vista era un error. No sé si tú estarás de acuerdo. Sí, es que para empezar, no sé cuántos atletas que viven como profesionales son realmente profesionales. Porque tú, por ejemplo... claro, es que esa es otra. En mi caso. Claro. O sea, ¿qué le llamamos atleta profesional? Porque claro, todavía no... O sea, habría que saber qué es un atleta profesional. Un atleta profesional, ¿qué es un atleta profesional? Un atleta que vive de ello solamente, que tiene... Bueno, supongo que cumplir muchas cosas. Pues que vive de ello, que cobra para ello, que solo se dedica a su principal ocupación. Pero hay 3 en España, 4, ahora mismo. O sea, no hay muchos más. Claro, entonces, atleta profesional es muy complicado. Tú vas a un centro de alto rendimiento y dentro de un gran núcleo como es el grupo de Arturo Martín, el 80%, es que no te sé decir exactamente, pero yo sé que mucha gente estudia o ha estudiado o... Entonces ya no son profesionales porque... Y si son profesionales, un porcentaje relativamente alto lo dedican a formarse en sus estudios. Díselo tú, un futbolista de primera. Es imposible. Claro. Entonces, dentro de lo que cabe, los atletas hasta que tienes 24, 25, 26 años también se forman de manera educativa y muchas veces tú vas a Madrid porque te dan una residencia, te costean todo y aparte te sacas una carrera universitaria. Pero yo creo que, el atleta... No vas solo por el entrenador. Pero yo creo que si es profesional realmente tendría que ir a un lugar solo por el entrenador o solo por el grupo, como hizo en su tiempo, pues por ejemplo Sebas. Que no digo que no hay que estudiar, ojo, pero claro, eso es lo que digo yo. Ser profesional y dedicarte 24/7 a esto. Lo que pasa es que el dedicarte 24/7, como dices tú, tiene un peligro, porque yo hace tiempo, que no sé si te acordarás, pero echaron un reportaje hace tiempo en Televisión Española que se titulaba Del podio al olvido, lo echaron en la 2, y trataba un poco de aquella generación del año 92 que no estudió una puta mierda, que no estudiaron nada, pero que se dedicaban solamente para prepararse los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y cuando acabaron sus carreras deportivas, pues se vieron que ni habían estudiado, ni tenían formación laboral, ni tenían nada. Entonces se vieron con una mano delante y una mano detrás y fue un drama. Que esto ha cambiado mucho en la película. Yo no sé si de alguna manera el atleta profesional debería dedicarse solamente al 24/7, como tú dices. Yo creo que el atleta profesional debe dedicarse a su deporte, evidentemente, pero yo creo que los estudios, macho, son súper importantes. Súper importantes.
Porque vemos muchas veces que los atletas se retiran y no todo el mundo llega arriba. Hay mucha gente que se queda en el camino y se plantan ante un funcionario en una oficina del INEM, y esto lo contaba Joan Lino precisamente en este programa, que se sentaba delante del funcionario y el funcionario le decía, pero tiene usted 34 años y usted no tiene formación laboral, pero ¿usted qué ha hecho? Y Joan Lino le decía, no, es que he sido atleta olímpico, es que he sido medallista olímpico. Y el funcionario le miraba con cara de decir, vale, muy bien, pero es que usted no tiene formación laboral de ningún tipo. Y yo creo que ese quizás sea una de las cosas que más, por lo menos a mí, más miedo me da en lo que es el deporte profesional. Que los chavales tienen que estudiar. Sí, 100%. O sea, tú tienes que estudiar hasta una edad, pero lo que pasa es que luego... o sea, realmente tú cuando... O sea, tú terminas tu carrera universitaria, pero te tienes que ver apoyado de alguien... Por ejemplo, en mi caso, tengo mi carrera universitaria, ahora estoy aprovechando que estoy acabando un máster y sé que del atletismo no voy a vivir. Pero también te digo que cuando más se rinde es solo cuando estás centrado en entrenar, cuando puedes hacer concentraciones. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi carrera universitaria no era mi prioridad y he tardado 8 años en sacármela, porque no iba a los exámenes muchas veces porque estaba de concentraciones, no muchas veces ya hasta por decir, mira, no voy a pedir ni que me cambien el examen porque tengo un campeonato, porque me van a decir que no, o porque le voy a estar dando la turra al profesor y mira, la dejo para el año que viene y ya está. Entonces, sí que intentar que cuando acabes tener tu carrera universitaria, pero hay que centrarse en entrenar cuando hay que entrenar también. O sea, hasta los 23, 24 años, vale, pero luego... Pero a partir de ahí no. Pues muchas veces, claro, tú si tienes otro trabajo, por ejemplo, tú no puedes vivir al 100% de esto, y tú tienes otro trabajo, media jornada, ole sus cojones la gente que puede dedicarse y tener un trabajo y entrenar... Que no tiene nada que ver, Roberto, que yo he trabajado... Nada, es otro deporte, no tiene nada que ver. Yo he trabajado toda mi vida compaginando y no tiene nada que ver al descansar solamente, o sea... Yo lo he vivido en primera persona. O sea, después de trabajar, irte a currar es una putada. O sea, y si estás de pie encima todavía peor. No, sí, está claro. Que priorizar los estudios y luego dedicarte, o por lo menos yo lo que estoy haciendo en mi caso ahora, jugármela, porque hasta el año pasado, por ejemplo, sí que estaba trabajando en alguna escuela y ahora he dicho, nada, solo por y para entrenar y con sus concentraciones y con todo lo que ello implica, con competiciones, con... Un poco marco, eso sí que es un poco me estoy dedicando de manera muy profesional, cosa que igual antes no hacía, pues porque, pues eso, por estudios y por otras cosas, no puedes, cuando eres joven, no sé, de alguna manera centrarte tanto en correr. Y yo creo que ahora, cuando tienes una edad, ya dices, bueno, pues tiene que ser o todo o nada. Hay un tema, Roberto, que en el deporte es inevitable siempre hablarlo, y cuando somos deportistas que hemos competido a un jugador alto nivel o que hemos competido, en tu caso, por ejemplo, internacional absoluto, es un tema que está siempre ahí, que es el tema del dopaje. Al igual que muchos atletas no se suelen posicionar o no se posicionan la gran parte de la mayoría en temas de política, a no ser que estés metido en política porque formas parte de un partido político, como se está viendo en el caso de Villalobos, o sea, de Cienfuegos. En caso del dopaje, sí que es verdad que los atletas se suelen posicionar más, ¿no? En tu caso, por ejemplo, que siempre has sido un tío muy, muy activo en redes y que encima, bueno, recuerdo que tuviste incluso un problema porque hiciste un comentario de un ciclista y se te echó todo el mundo encima. ¿Crees que en el deporte, a día de hoy, el deportista está muy concienciado con el tema del dopaje o crees que todavía sigue habiendo ese tabú de no querer meterte en muchos líos? Porque yo sé de atletas, tú y yo sabemos de atletas que durante un tiempo se posicionaron súper en contra del dopaje, pero de un tiempo para acá es como que no me quiero meter en líos porque esto me salpica, ¿no? Es como nunca me quiero meter en ningún lío. Pongo la cara de bueno, pero yo nunca me quiero meter en ningún lío. Pero yo creo que eso va también con la personalidad de cada uno. Hay gente que le gusta ser un bien queda y quedar bien con todo el mundo y no... Pues eso, al final si no te posicionas de manera radical para ninguno de los lados, puedes caer bien a todo el mundo. Y si te radicalizas un poco, pues... Pero esa equidistancia, a mí personalmente me da mucha rabia, porque ya me da rabia la equidistancia en política, ¿vale? Tú puedes pensar lo que quieras, pero coño, posiciónate, que no pasa nada porque no te vamos a mirar... Con todos los temas de la vida. Pero joder, en dopaje, que es una cosa que te incide a ti personalmente, ¿no? Porque cuando un tío hace trampas y tal, o sea, al final te incide sobre ti, por lo mejor una medalla que has perdido, un campeonato que has perdido...
joder, si no nos posicionamos en esto, o si la gente sigue siendo equidistante en esto, entonces, ¿en qué cojones, qué ejemplo estás dando de cara a los chavales, a las chavalas, al público en general, ¿no? Porque si no te posicionas ni en eso, al final los deportistas somos un espejo también, o bueno, en tu caso, sois un espejo de mucha gente, ¿no? En el que verse reflejados. Entonces, no sé, a mí, por ejemplo, yo si tuviese un crío y pues me gustaría que se fijara en un tío, joder, pues con principios, un tío que se posiciona en ciertos temas, que se moja y que no le importa decir, pues mira, yo estoy en contra del dopaje y tal, no sé qué. Me daría mucha rabia que se fijaran justo en una persona que siempre sigue distante, que nunca se posiciona en nada. Yo creo que el discurso del atleta es claro y es posicionarse en contra del dopaje. Que es la monotemática de hablar solo del atletismo y de cosas que sean un poco irrelevantes y que pues que no te metas en terrenos un poco de fango, como ha sido mi caso cuando he hecho algún tuit en contra de pues lo que tú dijiste de algún ciclista y me dieron mucha caña. Claro, es que igual eso no es lo que hay que hacer. Entonces, si tú quieres una carrera deportiva... Hostia, pero a mí lo que hiciste me pareció... Luego... A mí lo que hiciste me pareció de puta madre. Para los que nos están escuchando, probablemente que no sepan de qué va la historia, pero Roberto Laiz escribió un tuit en el que, bueno, pues un poco pues sobre Valverde, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo fue el tuit, pero Sí. En fin, que recordaste un poco aquel episodio oscuro en la carrera deportiva de Valverde y todo el mundo se te echó encima. Y yo te apoyé porque dije, joder, pues que ha dicho una verdad como un templo. O sea, yo, por ejemplo, Por ejemplo, sí que si pudiera volver a hacerlo, no lo habría escrito, aunque sigo pensando igual, ojo. Pero claro, es algo en contra de alguien que no conozco y... pero no dijiste nada que no fuera verdad, ojo. Él tenía sus motivos para hacerlo en ese momento. Hostias, no sé, pero Robert, pero no dijiste nada que no fuera verdad. O sea, es decir, no fue una cosa que tú te inventaste, no fue una cosa que una sospecha que tú dijeras en público, porque en Twitter te lee mucha gente y a veces en Twitter hay que tener mucho cuidado. Porque yo ahora, por ejemplo, en Twitter, yo ahora tengo mucho cuidado. Y ahora cuando escribo una cosa tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te lee y se hace muy viral. Y puede meter la gamba. Entonces, cuando haces una cosa o te escribes una cosa, tienes que saber lo que dices. Pero en tu caso, dijiste una cosa que era verdad. A mí lo que me fastidia cuando hablamos de dopaje es que tenemos en este país una doble vara de medir. Es decir, tenemos a un tío que ha dado positivo, que han cumplido sanción y que trabaja para una televisión retransmitiendo pruebas de ciclismo y aquí no pasa nada. Tenemos a un tío que será muy bueno, que no lo dudo, que es muy bueno, pero dio positivo y le tenemos encumbrado como si fuese un superhéroe. Y luego tenemos a un deportista o a muchos deportistas que teniendo una carrera intachable no se les hace ni puto caso. Y a mí eso, por ejemplo, pues me jode bastante. Entonces esa equidistancia en el deporte a mí me fastidia bastante. Entonces yo prefiero gente a lo mejor como Roberto Laiz, que dice las cosas, que podrán gustar más o menos, pero dice las cosas, sin inventarse nada, di un hecho y sin embargo se lanzaron contra ti. O sea, yo prefiero ese tipo de perfil de deportista que no el el equidistante o el que siempre está alabando a quien precisamente había dado positivo hace 2 años. Claro, pero ya te estás posicionando hacia un lado y como te dije antes, si te posicionas hacia un lado, pues el sector de los ciclistas... No, el sector de los ciclistas que miran para otro lado, no el sector de los ciclistas en su generalidad, porque habrá muchos ciclistas que no perdonarán a Valverde el positivo que dio, y habrá muchos atletas que no perdonarán a los atletas que han dado positivo. A lo mejor te dejas de lado a ese tipo. Al final yo creo que en la afición del deporte, en los aficionados, no deja de haber un espejo, y a esto es lo que vamos, y a esto voy a encadenar al siguiente tema, de lo que es la actualidad en el país, ¿no? O sea, es decir, seguimos votando a quien nos ha robado, seguimos votando a quien nos ha saqueado y seguimos alabando al deportista que durante mucho tiempo nos estuvo mintiendo. O sea, no deja de ser un poco el espejo de lo que tenemos en la sociedad, ¿no? Claro, es que a ver, eso es de traca. O sea, si te están dando y encima tú sabes que te están dando y le sigues diciendo, sí, dale, sigue golpeándome, sigue pegando. Pues no. O sea, que menos que si te están dando mucho por un sitio, pues cambiar, ver lo que hay en otro sitio. Bueno, ya para cerrar lo del dopaje, es que yo creo que todos los deportistas que vayan a los Juegos Olímpicos y que realmente vayan limpios, bueno, antes de que vayan a los Juegos Olímpicos, todo el deportista que vaya limpio es que no tiene que decir y se tiene que posicionar hacia un lado, pero no por nada, sino
Por principios. Su propio bien. Claro. Está claro, no, por su propio bien. Vamos a hablar un poco de... Hemos hecho así un recorrido rápido de todo y se nos va acabando el tiempo. Y vamos a hablar un poco, Roberto, y para finalizar ya, de la actualidad. De la actualidad política, de la actualidad del país. Y no sé cómo ves, que hemos visto ahora unas elecciones que parecían las elecciones generales, pero eran elecciones para Madrid. Pero yo creo que toda la gente a nivel nacional ha vivido estas elecciones como si fuesen el principio y el final. Yo siempre he dicho que eran elecciones de Madrid, pero que no había que volverse loco, que dentro de 2 años vamos a tener que volver a votar otra vez. ¿Cómo has vivido tú estas elecciones de Madrid y en clave de qué lo has vivido? Bueno, pues a mí me jodieron porque no pude ver al Wyoming ese día, la sexta, y es algo que me suelo gustar bastante. Y a ver, se sabía que iba a ganar Ayuso, igual no de esta Hostias, manera tan aplastante. pero de esta manera yo no, ¿eh? Ha sido tan aplastante no, pero yo creo que sí que se sabía que iba a ganar, los sondeos decían que iba a ganar ella. Y te voy a decir una cosa, también me alegro de que haya ganado con esa mayoría, quizás porque así no tiene que pactar con Vox. Entonces, por un lado, eso. Y luego, por otro lado, creo que ha sido... Bueno, no va a pactar con Vox, pero ya ha dicho que no le importaría que haya algún técnico de Vox en el gobierno de Madrid. O sea, que lo de pactar vas a dejar entre comillas. Bueno, pues mira, ya está. Si no pasa nada, ya te dije, es legítimo la gente que le ha votado a Vox, pues ya está. A mí no me hace mucha gracia, pero... ¿A qué crees? ¿Y a qué crees que es debido que haya habido esta mayoría? O sea, ¿qué crees que ha pasado para que Madrid... Yo creo que la gente quiere volver a un poco lo de antes. Pues ella aboga por Madrid, cañas y tapas, pues la gente quiere salir a la calle a tomar cañas y tapas. Ella ha dicho que ha dado libertad porque Madrid es el centro de España, es España y es la que lleva la voz cantante en cuanto a saltarse las cosas y abrir la hostelería y abrir todo. Y al final la gente lo que quiere es, después de salir de currar, tomarse una cerveza bien fresquita. La vida más normal posible dentro de lo que cabe. Claro. Entonces, ¿a quién votas? ¿A la gente que te está quitando un poco la libertad para beneficiarte a ti? Es que mucha gente no se da cuenta de eso. Y la gente, en vez de pensar en el prójimo, quizás en el abuelito que se va a morir, pues se va a morir de COVID, pero él podía tomar una caña a un sitio cerrado, pues hace eso. Yo creo que la gente ya está cansada. Entonces, por eso ha votado en teoría, y diciendo ella, según sus palabras, pues a la que más libertad les da, que... Además ella da un mensaje que a mí me parece un mensaje que para Madrid puede funcionar, pero a lo mejor para el resto de España no. Cuando dice eso de Madrid es España, España es Madrid. Yo no sé lo que se pensará en León sobre esto, o lo que se pensará en, no sé, en Almería o en Albacete, porque yo no sé, yo si fuese albaceteño diría, ¿por qué coño está diciendo esta señora de que Madrid es España? ¿Qué pasa con los demás? O sea, no tengo claro que este mensaje sea válido para el resto del país. No sé si tú estás de acuerdo, ¿no? Porque en Madrid a lo mejor le ha podido funcionar, pero están vendiendo ya la burra de que a lo mejor este mensaje al Partido Popular le puede valer en clave nacional, pero yo no lo tengo muy claro. Hombre, sí que es la comunidad y la ciudad que más millones de habitantes tiene, y igual sí que puede tener un peso mayor que el resto de comunidades, pero no puede haber ese centralismo a nivel nacional y no puede creerse ella el centro del universo que ahora mismo está en esa nube. Y bueno, cuando haya unas elecciones generales habrá que ver, igual que pues que las reformas y todo lo que ha hecho privatizando sanidad de Esperanza Aguirre, está creando los hospitales estos que ha creado, que una propaganda nefasta, yo creo, porque se ha demostrado luego que son pésimos y que los servicios que dan no son lo que ella dice y lo que ella representa. Y otra cosa que me parece muy heavy que han hecho, que yo creo que sí que habría que de alguna manera censurarlo, multarlo y no sé si meter a la gente en la cárcel, es crear las noticias falsas que se están creando constantemente. Eso me parece brutal, porque esas cosas te van por WhatsApp, te van a Twitter y te van a mil sitios, y son cosas que yo las leo y yo me las creo. Entonces, claro, digo, hostia, vaya cagada. Y es que luego resulta que son mentiras. Entonces, no lo sé, yo eso sí que... Sí, ese es un tema... Porque y además están lucrando y están haciendo una política con falacias y con mentiras que de ninguna manera podría ser así, y yo creo que habría que por lo menos multarlo y gravemente al medio de comunicación, a la persona que
que cree ese bulo. Y además es que es contraproducente para la democracia. O sea, porque más estos bulos lo que generan son cada vez más analfabetos poéticos, que fue una cosa que hablé el otro día contigo, ¿no? Y odio, o y sea, odio eso al y odio. contrario. Porque tú estás creando un odio y unos bulos. Te puede gustar más o menos Pablo Iglesias, pero si el 95% de las cosas que se han demostrado y él ha ganado en los tribunales mil casos, muchísimas mentiras que se han dicho sobre él, y si no te gusta, no le votes o déjale en paz o insúltale, di lo que quieras, pero no te inventes noticias, no te inventes cosas, claro. Porque es que es que no me parece muy potente esto. Vamos al último tema, a la última parte de la entrevista, Roberto, que es el tema, pues, que alguien que quiera hacerte alguna pregunta. En nuestro chat hay una persona, Yagu Serra, que suele estar bastante activa en mi canal, nos pregunta que qué papel crees que pueden tener las escuelas municipales. Ella, por ejemplo, en Murcia, el atletismo solo se practica dentro de los clubes. Claro, mira, yo es algo que sí que fomentaría y que sí que a los políticos de manera local, a los alcaldes y, bueno, dentro de las diputaciones de las provincias, sí que fomentaría muchísimo la creación de escuelas deportivas porque es una manera de que aparezcan muchos niños, por ejemplo, niños que viven fuera de los núcleos urbanos, quizás no pueden realizar muchos deportes que sí que serían buenos o que sí les gusta, porque no están cerca de ellos. Entonces, de alguna manera, acercar el deporte a esos sitios que están fuera de los núcleos urbanos, fuera de las grandes provincias bueno, y invertir muchísimo en la formación de los niños y en el deporte de esas edades, porque creo que es, no sé, o sea, Vital. Intentar quitar un poco el peso a los clubes privados y meterlo más a unos estamentos públicos que tengan unas buenas estructuras y realmente yo creo que ahí habría muchos más deportistas y mucho recorrido ahí, no sí. solo los deportistas, sino el niño que hace deporte desde pequeño aprende unos valores que le valen para el resto de su vida. El otro día hablaba yo precisamente de la función de los entrenadores de barrio, ¿no? Que muchas de eso no se te nos olvidado, porque siempre nos acordamos de los entrenadores, en tu caso, por ejemplo, siempre nos acordamos de Bellacorta, ¿no? O en mi caso de Arturo Martín. Pero todos hemos tenido un entrenador o un profesor que nos descubriera o que viera en nosotros unas cualidades y ese siempre es el eterno olvidado, ¿no? O sea, nunca nos olvidamos, nunca nos acordamos de estos entrenadores de barro que hacen un labor increíble, gratis, pero muchas veces por amor al arte, simplemente porque les gusta y que siempre se nos tenemos olvidados. Y yo creo que es lo que yo hablaba el otro día con gente de Unidas Podemos, de que este tema del deporte es importante también para el tema de fomentar el deporte de barrio, ¿no? Que es muchas veces el olvidado. Claro, pero si a esa persona no tiene una remuneración económica, lo hace por amor al arte, pero ¿cuánta gente hay de esta que la hagan por amor al arte? Es que no hay mucha, entonces cada vez se está poniendo más complicado el tema económico, el tema laboral, y yo creo que sí que tiene que haber una contraprestación económica por un trabajo que tú hagas, y eso tiene que ser así, no puedes estar dependiendo de... no sé, de que te salga una persona que sea muy benévola y que le guste que ande el atletismo y que trabaje con niños si no cobran. Entonces yo creo que sí que habría que hacer una estructura un poco fuerte por parte de los ayuntamientos y se iba a apuntar mucha más gente, porque Sí. yo ahora voy a las pistas donde he entrenado y vuelvo a ver un poco de niños, pero porque vuelvo a ver escuelas y porque vuelven a crearse esas cosas que es la base. que había cuando yo era pequeño. Claro. Pero hace 3 o 4 años estaba desierto, no había casi niños que realizaran atletismo y es por esto. Nos preguntan por aquí que si la pandemia puede haber pinchado la burbuja de las carreras populares. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí. O sea, a ver, para empezar, creo que se organizan muchas menos cosas de las que se pueden organizar y sí que hay organizadores que se la están jugando mucho, como es por ejemplo el organizador de los 10 kilómetros de Alcobendas. Luego hay mítines que se siguen realizando. Por ejemplo, yo este fin de semana voy a competir en el mítin de Ibiza y hay que estar muy agradecido a todas esas personas, a San Silvestre Vallecana, que también se realizó, la Pusanasos, pero antes había una carrera o dos en León cada fin de semana. En Madrid igual había 8, 10, 12. Sería eso una locura. Entonces, yo creo que se pueden hacer más cosas. Yo creo que con control se debería hacer
muchísimas más eventos, porque también la gente lo demanda y además final, está demostrando que es seguro. Claro, que es seguro y que la gente lo necesita. O sea, antes que irte a un bar a Totalmente de acuerdo. Deficiente, pues es mucho mejor salir un domingo por la mañana, calzarte unas zapatillas Claro. y ponerte a correr. Entonces, ante abrir la hostelería o hacer carreras populares, yo creo que la respuesta es bastante clara. Nos pregunta por último, nos preguntan ¿qué tal has vivido la pandemia en casa? La pasé en Sierra Nevada, no la pasé en casa. Ah, es verdad, tú la pasaste en Sierra Nevada. A vosotros os pilló en Sierra Nevada, es verdad. Sí, yo la pasé en Sierra Nevada. De hecho, luego alargamos. Bueno, el día 1 que se podía volver, bueno, creo que yo podíamos volver a casa mucho antes, pero sí, estuvimos 10 semanas en Sierra Nevada y Entrenando. nos dejaron. Dani tenía una bici con rodillo y nos dejaron una cinta porque Dani era. Pero no podéis pasar a la pista de para atletismo. los Juegos Olímpicos. Y los de GoFit nos dejaron una cinta y luego teníamos como una sala acondicionada tipo un gimnasio pequeñito y sí, la verdad es que bien, muy bien. Yo volví a correr gracias a ese confinamiento porque, bueno, aquí en León empecé ya te digo, a trabajar en las escuelas deportivas de un pueblecito de aquí al lado y no tenía mucho tiempo para entrenar y para descansar y gracias a eso pues volví a conectar. Nos pregunta aquí qué marca piensas hacer en Ibiza. No lo sé. Yo creo que estoy para correr entre 8 y 8,5. Si se da el día todo perfecto, quizás puedo bajar de 8, pero está complicado. Pero entre 8 y 8,5 creo que sí que puedo estar. Nos dice Yagu Serra, soy profe y no en el timo, pero tengo alumnos y alumnas que les vigilan mucho el peso teniendo 14 años. No me parece normal. A mí tampoco. Ese es un problema nuestro, en España, de la obesidad. Que lo hemos hablado antes. También, si hay que vigilar el peso a un niño de 14 años, si no tiene ningún problema hormonal, es educación también. A nivel de alimentación. Niño, por decirte algo. Claro, pero es educativo por los padres porque no saben alimentarles bien o no sé. Yo soy pequeño, siempre comí de todo, comes chocolate, comes chorizo, comes de todo y no hace falta, si no tienes un problema. Pero yo creo que hay muchos temas ahí también, O que te falta horas de ejercicio físico o no sé, o que comes de manera pésima. Pero sí, habría mucho que debatir ahí, porque probablemente haya muchas familias con un montón de deficiencias económicas y están comiendo mal. Y eso es una realidad. Hay pobreza energética. Sí, pero no puede haber sobrepeso entonces. Bueno, pero si estás comiendo mal, al final engordas. Es decir, si estás comiendo bocatas de chorizo todas las santas noches. Y la comida más sana es la más barata, Robert. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero al final. Arroz, las legumbres. Sí, totalmente. Puedes tener carencia de hierro, de vitamina D, por carne, por pescado, pero coño. Está claro. No sé, yo creo que la educación, o sea, la obesidad infantil sí que es pues otro problema que hay que acatar desde ya. Y educación. Bueno, pues vamos llegando al final de la entrevista, Roberto. Te voy a hacer 3 o 4 preguntas rápidas y me contestas. Una película. Hacia Ruta Salvaje. Un libro. Sapiens. Lo estoy leyendo ahora. Me está gustando bastante. Una canción. Huracán de Pereza. Qué buena. Tú pones buenas canciones a veces, Ahí en Twitter te he visto ya alguna buena canción. Y por último, un atleta, un deportista que hayas sentido siempre admiración. Ponte la luz, que se ha apagado y no se te ve muy bien. Ya, espera, voy a dar la luz porque se me ha apagado. Ahí te veo bien. Apago la iPad, que a dónde me daba la luz. ¿Un deportista? Un deportista porque haya sentido admiración. Esta pregunta siempre me cuesta un montón. Pues igual el deportista por la que más admiración de últimamente puede ser Kylian Jornet. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un potencial como persona más grande que lo que es como deportista. Exactamente. Y es el mejor deportista de
su especialidad de la historia. Totalmente y de si acuerdo. es mejor como persona, imagínate. Totalmente de acuerdo. Muy buena respuesta. Bueno, pues Roberto, hemos llegado al final de la entrevista. Darte las gracias por pasarte por el canal, que ha sido un placer charlar contigo, que hemos tocado todos los temas, todos los palos, y como siempre, pues ha sido un placer. Me debes una foto, ya lo sabes, me debes una foto firmada y espero verte muy pronto, amigo. Prefiero compartir una carrera contigo y luego si eso nos echamos la foto. Venga. Pero sí, recupérate tú también de los tendones y nada, muchas gracias. Estaba un poco acojonado porque ya te digo, es la primera entrevista que me hacen así un poco saliéndose de los clichés habituales del atleta. Bueno, has visto que no ha sido tampoco muy, no ha sido muy cañera, y porque me pasa que estoy escribiendo a algunos deportistas para que quieran participar en el programa y están que parece que soy un bolchevique y les voy a preguntar cosas sobre el estalinismo. No, bueno, yo desde aquí, coño, les animo que al final son entrevistas y todo lo que se va a hablar sobre deporte, aunque luego tengas que tocar otros temas, si no, coño, que te veten y digan, no, eso no lo respondí, ya está. Pero que sí, que hay que difundir el atletismo, el deporte y coño, que eres buena gente. Roberto, muchas gracias por pasarte, amigo. Cuídate mucho. Gracias, Robert. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego.